En Puerto Rico, bueno, estos hermanos nos hablaban de un evento que tuvieron, de una persona que estaba muy oprimida. Fueron ellos contándome, esto nada que ver conmigo, nada de lo que tuve que ver yo con eso, pero ellos me invitaron para dar una conferencia de símbolos, hablar un poco de el campo espiritual, hablar mensaje de guerra espiritual. Fueron varias coordinaciones, ¿verdad? Que nosotros tuvimos allá con algunas iglesias que nos reunimos y fue bastante grande lo que Dios hizo y los pastores estuvieron muy contentos porque, bueno, se le estaba capacitando a lo que se le llama la grey, o sea, los miembros en la congregación y de verdad fue muy hermoso. Y bueno, la cosa es que ellos nos hablaban de un evento donde una persona, bueno, ahora hermano en la fe, él quería aceptar a Cristo como único Señor y Salvador personal. En esa casa tenía muchos problemas, habían ciertas situaciones y resulta, mire, el hombre tenía un altar de brujería que estaba escondido, parece que en el piso de madera, en un sitio bien en el campo, allá en Puerto Rico, había como, bueno, se abría como algo, como una puertita hacia arriba o algo, y dentro había un altar de brujería. Entonces, la cosa es que los hermanos no podían sacar eso porque tenía que ser voluntariamente la persona que lo metió allí, sacarlo. Y mire, él me contaba que la opresión era terrible. Entonces, entre tanto las situaciones que tuvieron, hubieron situaciones en las que trataban en una ocasión, porque fueron hermanos que se presentaban pues muchas cuestiones de guerra espiritual y eso, trataron de quemar una muñeca en una de las casas de uno de las personas que aceptaba a Cristo, una muñeca, unas cosas ahí, y no se quemaba. Y escuchaban hasta gritos. Entonces, de ahí es donde viene la pregunta que ellos nos hacían, porque ellos, bueno, una cosa es, y aquí yo soy claro, una cosa es experimentar la guerra espiritual, el campo espiritual, otra cosa es cuando tú lo vives. Una cosa es cuando tú conoces y otra cosa es vivirlo. El mismo Job dijo al Señor, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, porque aunque conocía de Dios, Dios había permitido todo lo que pasó para que experimentara y para que conociera de lo que sabía, pero no era tanto sabiendo a vivirlo. Cuando se sabe y se vive, ahí es donde está al 100% todo. Bueno, yo quiero entrar acá de lleno y para esto pues nosotros siempre hacemos, digámoslo así, un material de apoyo y esta es la razón por la cual nosotros tenemos estos libros y Dios nos ha bendecido con ellos de una manera especial y a la vez de esta misma manera especial se ha bendecido a otros. Y yo quiero mostrarles nuevamente y antes de comenzar con esto yo voy a apartar por aquí nuestro libro El conflicto en la esfera espiritual. Les voy a enseñar la portada para que usted lo sepa identificar. Vamos a ver por acá. Este es el libro. No, que para leer los libros de Miguel Sánchez necesitamos una preparación y necesitamos espiritualmente estar. Bueno, primero y principal yo le quiero decir, si usted sabe que espiritualmente no está bien, pues ¿qué espera para ponerse al día? Y otra cosa, no hay que tener una super preparación para leer mis libros. O sea, ahí se dice sencillamente una verdad y una realidad. Lo que pasa es que hay gente que se asustan. Sí, se asustan cuando es el evangelio. Pero cuando son las películas de Hollywood de terror, van de cabeza para el cine. No me venga con cuentos. Y aquí yo hablo la verdad. Yo no estoy hablando un guión inventado para asustar a la gente. Si la gente en este caso se asusta, que se asuste. Pero yo no voy a decir una mentira que acaricie en vez de decir una verdad que asuste para que después entonces la gente se pierda. Esto no brega así, es que esto no es así. Entonces, aquí en esta parte, el conflicto en la esfera espiritual, muchos hermanos ya han venido adquiriendo este libro. Yo estoy prosiguiendo de un video anterior que ya habíamos grabado, donde habíamos hablado otro tema de lo que hay en este libro. En este caso, yo voy a responder por nuestro libro esta pregunta. Bueno, hermano Miguel, yo tengo una pregunta, nos han venido escribiendo. ¿Pueden acaso los demonios poseer muñecos, poseer muñecas, poseer objetos? ¿Pueden acaso, al igual que los seres humanos, pueden poseerlo? Y bueno, lo que nos pone pues muy contentos es que son alguna gente de los que nos han escrito que conocen una parte muy importante, básica en la guerra espiritual.
No es lo mismo un demonio a un ángel caído, no es lo mismo un espíritu inmundo a un demonio. Y claramente en la Biblia se nos habla sobre principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que aunque es un reino caído, un reino vencido, hay bastantes de ellos en diferentes posiciones, en diferentes puestos jerárquicos, y no todos son lo mismo. Pero podemos decir, en lo único que es lo mismo es que están para entorpecer y para fastidiarle la vida al cristiano y para fastidiarle la vida al ser humano, porque la envidia y lo que les pica a ellos es que todo lo que cayó de allá arriba en el reino de los cielos con la rebelión de Lucifer, nosotros los seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, creados por Dios, nosotros los que perseveremos hasta el fin, somos los que vamos a ocupar cargos en el cielo que ni nos imaginamos. Porque de momento en todos los afanes, que el trabajo, que esto, que lo otro, nosotros a veces pensamos, bueno, solamente aquí. Pero ¿qué es lo que hay allá? ¿Y qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Y por qué es bueno, digámoslo así, ¿y cuál es la cosa tan de esto de odio del diablo? Hermano, póngase a pensar. Yo quiero responder esta pregunta. ¿Puede un demonio poseer un objeto, poseer una figura? Y bueno, lo básico que nos dicen, que saben, no es lo mismo un ángel caído, un demonio, y la cuestión con los demonios, a diferencia de los ángeles caídos, es que los demonios necesitan un cuerpo para habitar. Dice en la Biblia, lo habíamos hablado en nuestro video pasado, que cuando el espíritu inmundo sale, va a los lugares secos buscando reposo. O sea que bueno, en los lugares secos no consigue reposo. Pero sin embargo, cuando Jesucristo echó fuera una legión de demonios de los endemoniados gadarenos, pidieron ir a los cerdos, y los cerdos, un animal que odia el agua, cayeron en el agua, porque parece que a ellos, pues, lo que es el agua, lo que es esto, parece que a diferencia de los lugares secos, pues parece que les da reposo. Eso ya yo lo había hablado en el video anterior. Bueno, la cuestión aquí que yo quiero explicar, mire, yo voy a hacer referencia. Si usted ya tiene nuestro libro, porque algunos hermanos lo han venido adquiriendo, busquen la página 46. Página 46 en nuestro libro, El conflicto en la esfera espiritual. Mire, aquí hablamos la capacidad del espíritu o influencia maligna que estaba en una persona, y aquí lo explicamos, y lo quiero leer directo desde acá para ser bien claro en algunos puntos. La capacidad del espíritu o influencia maligna que estaba en una persona, al unirse a algo que estaba muy cerca de su vida, no es de todo imposible que ese objeto, o sea muñeca, sea una prenda o lo que sea, no es del todo imposible que sea una puerta abierta al reino de las tinieblas de acuerdo a lo que esa persona practicaba. Por ejemplo, si una mujer llevaba un determinado anillo, y aquí pusimos nosotros el ejemplo, lo escribimos aquí en nuestro libro, durante toda su vida, no es difícil creer que algo, digámoslo así, espiritual, o como se diría, bueno, como un tipo de energía espiritual, pues influencia eso allí. No es raro que un asesino que usó un determinado cuchillo para matar a una familia o para matar a alguien, que después de eso haya algo, después podamos decirlo, bueno, en el caso de ese cuchillo, referente a un acto que se llevó a cabo que es penalizado por ley. No solo eso, es que es lo más desagradable. No hay palabras para describir ese tipo de actos, pero hoy en día tenemos a gente que dice que no se debe de juzgar. Bueno, pues digan a los jueces que no juzguen a los asesinos, digan a los jueces que saquen a toda esa gente que están en las cárceles que son asesinos, que son violadores, porque no se debe de juzgar. No. Vamos a usar la Biblia en su contexto como es. La Biblia no se picotea para usar partes a mi conveniencia. La Biblia se hace toda. Es como en el caso de mi abuelo Gille. Quieren usar su figura para usar partes a conveniencia, pero cuando yo muestro otras cosas entonces no, porque cada cual tiene que ser diferente. Pues entonces es o no es. O sea, no se pueden usar ni la Biblia, ni las personas, ni a Dios como que fueran un juguete para coger o tomar a lo que a usted le corresponde. Sea sobrio.
Yo se lo he dicho varias veces. Lo que pasa es que a la gente no le gusta que le digan las cosas. Bueno, pues entonces no le gusta, pero como quiera se va a tener tarde o temprano que enfrentar a eso y entonces ¿qué va a hacer? Allá usted. Bueno, en algunas creencias populares o más supersticiosas se dice que los muebles antiguos vienen a ser supuestamente como unos condensadores energéticos de generaciones anteriores, siendo la actividad espiritual, o como se le diría secularmente paranormal, mayor si el mueble se mantiene dentro de la misma familia. En algunas supersticiones o creencias supersticiosas en algunas culturas tienen algunas creencias que realmente tienen una explicación espiritual. Lo que pasa es que ellos le añaden unas cosas más supersticiosas. Yo, por ejemplo, de todo lo que he visto en todos estos años, desde que hemos trabajado con esto de la guerra espiritual y de que ni tan siquiera mucho antes de trabajar con esto, hemos nosotros, bueno, experimentado esto desde niños, de esto estamos escribiendo en nuestro nuevo libro, pues de lo que le puedo recomendar, muebles para su casa, cómprelos nuevos, no solo por la parte espiritual, sino por el campo. Mire, hermano, yo lo diría también, un mueble que se haya estado usando en otro sitio, ay no. Y además en la parte espiritual, aunque hayan supersticiones relacionadas, dejemos la superstición de lado, seamos sobrios, seamos maduros y comparemos ejemplos en la parte espiritual. Hay que tener cuidado. Entonces, bueno, ¿puede un demonio poseer un objeto? ¿Puede un demonio poseer una muñeca? ¿Puede un demonio poseer un muñeco? Pero ¿y eso de esa película, eso es real? Bueno, sí, es basado en la vida real. Sí, un demonio puede poseer no solo personas, puede poseer un muñeco, puede poseer una muñeca, puede poseer un objeto. Y aquí yo voy y explico lo mismo de siempre. Un demonio nunca va a ser su amigo. Ningún demonio, ningún espíritu inmundo, ni el diablo, por más bruja que sea la mujer, por más brujo que sea la persona, por más que el diablo le dé poderes que manipulen cosas, etcétera, el reino de las tinieblas nunca va a ser amigo de ningún ser humano. Y cuando estos brujos y estas brujas y estos satanistas se mueren, se van al infierno como cualquier hijo de vecino. Como Pancho el Escamoso, que pecó y se murió y no aceptó a Cristo y se fue para el infierno. No hay nada especial para nadie que le sirve a Satanás. El ser humano es enemigo de Satanás y Satanás es enemigo del ser humano. El diablo no va a compartir nada con nadie y además las llaves del infierno y de la muerte, la Biblia aclara, bien claro, de forma bien específica, que las tiene uno. Jesucristo, que puso orden con todas esas cosas. Hasta un versículo bíblico lo dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Yo no sé qué le pasa a alguna gente. Bueno, entonces la cuestión es, hay prácticas en la magia negra con la que hay que alejarse. Mire, esto del diablo y Dios es como el agua y el aceite. No se mezclan. Hay cristianos que yo he escuchado testimonios de ex brujos, o sea, cristianos que yo he escuchado testimonios de ex brujos que han ido al brujo para hacerle una brujería al pastor, o que han ido al brujo para hacerle una brujería al evangelista. Yo he sentido impactos de brujería porque, hermano, el que predica y el que busca de Dios, yo le quiero decir, y el creyente no es cualquier cosa, y Dios a usted no lo trata como cualquier cosa. El que lo trata a usted como cualquier cosa, el cualquier cosa es Él. Dios siempre va a revelar de forma específica y usted tiene siempre que estar atento. Puede ser a través de sueños, puede ser a través de visiones, puede ser ¿dónde es el problema? Si usted comienza a tener sueños específicos, manifestaciones de ciertas cosas, etcétera, es que obviamente hay alguien que está bregando con brujería. No le está llegando porque usted lo protege la sangre de Cristo, pero de alguna forma el diablo va a tratar de abrir la puerta. ¿Cómo? De la misma forma que operan los demonios. Pero ¿y cómo? ¿Cómo es la forma que operan los demonios? Bueno, los demonios, ¿qué es lo que causan? Disensión, causan contienda, causan problemas familiares, causan peleas. Cuando se abran puertas extrañas para todas estas cosas, en donde el diablo trata de seducir la voluntad humana para que usted comience que en peleas, que en problemas, y usted le abre la puerta al diablo,
Ahí donde se abre, entonces ahí es donde la posibilidad de que esa brujería y todas esas cosas comiencen a tomar vuelo, pero solo por medio de la libre voluntad humana o el libre albedrío humano. Pero para eso el diablo primero va a tratar de seducirlo, porque el diablo no puede cruzar los límites de lo que nosotros decidamos. Pero para nosotros poder ver y entender, pues necesitamos ya tener un previo conocimiento de cómo él opera. Si no, ¿cómo yo voy a saber dónde él se está escondiendo? Entonces esto es lo que yo le quiero decir, que es donde viene a estar el ataque. Entonces nos han venido preguntando también unas cosas, y aquí abajo también, bueno, mire, ya nos preguntan de nuevo. Y yo voy a leer, ¿verdad?, aquí el comentario de la hermana. Dice: yo entiendo que si un demonio puede poseer objetos de personas, en un hogar cristiano, ¿puede algún objeto tener demonio? Bueno, lo que pasa es que automáticamente, cuando un cristiano se mude a un hogar, o si un cristiano mete algo en su hogar, automáticamente el demonio no se va a ir. Yo quiero explicar algo, y es que nosotros tenemos la cobertura de la sangre de Cristo. Hay por ahí pastores que yo no sé, se han dedicado a predicar disparate de los supuestamente conocidos de este tiempo, de que ya ahora dicen que la sangre de Cristo solo sirve más que para salvarnos de la condenación del pecado. Sí, pero cuando Cristo estuvo camino a la cruz del Calvario, no fue solo una ofrenda de sangre, fueron varias. Una de ellas fue que le perforaron las manos, otra de ellas fue que le perforaron los pies. Esto no era casualidad. El Señor en la historia eligió precisamente un momento en donde se hacía la crucifixión romana, porque esas heridas en las manos y en los pies nos iban a devolver la autoridad que el diablo nos robó por medio del primer Adán, la autoridad donde tocamos, la autoridad donde pisamos. La sangre de Cristo tiene el poder para sanar, tiene el poder para proteger, y en oraciones podemos apelar a la sangre de Cristo. Estos pastores de hoy día, yo no sé qué les está pasando, que parece que yo creo que como no tienen una relación con Dios, se ponen a buscar en Google invento y comienzan a predicarlo, o se ponen a estar inventando y a estar disparando tiros al aire. Entonces, en vez de tomar y hacer mensajes que valgan la pena, se ponen con estos inventos y después se ponen a llamar ignorantes a todo el mundo. Sí, ya ellos son teólogos, o como los teólogos de internet, que no se sabe ni quiénes son, más que hace un día atrás que se aprendieron un versículo. Mire, hermano, no preste oído a esa gente. La sangre de Cristo tiene poder no solo para salvar, tiene poder para libertar, tiene poder para devolvernos. Bueno, pero si entonces hay una contradicción aquí. Si la sangre de Cristo sirve solamente para salvar, pues entonces, si yo soy salvo solamente y ya me salvé y esto, pues entonces, ¿cómo Dios me va a hacer salvo y me va a hacer su hijo si no tengo tampoco autoridad? O sea, la cosa tiene que venir en el paquete. Dios nos devolvió la autoridad y nos dio la salvación por medio de Jesucristo, su Hijo, la forma visible de Dios. Ahora, ¿puede haber un demonio en un hogar de un cristiano? Claro que sí. Hay que limpiar la casa. Pero ¿cómo es esto posible? Bueno, esto no depende de que tenga que ver con Dios, ni que tenga que ver... No, esto depende de lo que la persona haya metido a su casa, de lo que la persona practique que sea contrario a lo divino moralmente establecido, que quizás, bueno, necesite ya en esta parte una restauración de parte de Dios. Si alguien mete a su casa, siendo cristiano, un objeto de vudú o de magia negra, que eso fue precisamente lo que estuvo afiliado con la famosa muñeca Annabelle, pues hermano, si un cristiano mete eso en su casa, por ser cristiano, automáticamente no le va a venir poder para que el demonio deje libre a esa muñeca, porque ese es el caso de una posesión hacia una muñeca, no es a un ser humano. Y fue una realidad, y es verdad. Y aquí en nuestro libro hablamos de la verdadera historia de eso, en nuestro libro El conflicto en la esfera espiritual. Entonces, yo lo que quiero decir, esto de ser cristiano se ha tomado como ser un amuleto. No, yo soy cristiano y automáticamente también tengo todo ese poder. Si la sangre de Cristo, he venido explicando, no solo salva, sino que también devuelve, ¿verdad?, la autoridad que teníamos. Pero mi hermano, esto no se sigue manteniendo si no hay ayuno, si no hay oración.
entonces tenemos en la iglesia un montón de locos que vienen y dicen, oh, yo veo cielos abiertos sobre ti, pero no oran, no ayunan, se ponen a inventar un montón de profecías que no son falsas, le dicen a la hermana y le profetizan de sus hijos y la mujer es soltera o la mujer nunca se casó. Entonces, esto no llega así porque sí. Yo tengo que pagar un precio de oración, yo tengo que pagar un precio de intercesión, yo tengo que pagar un precio en el cual yo doble rodilla. Esto no llega así. Yo tengo que tener una relación con Dios. Yo no puedo pretender absorber de Dios si yo ni siquiera le doy un tiempo diario. Entonces, suena bien decir cuando yo voy a la iglesia que todo es prosperidad, que Dios quiere lo mejor para mí, pero entonces después cuando se va uno para su casa o cuando se van para su casa no oran ni un minuto al día. Entonces, ¿qué bendición hay ahí? Entonces, mi hermano, usted se está engañando y los que están de líderes suyos, perdóneme, pero son una bola de pillo. Yo puedo hablarle a usted toda la belleza de todas las promesas de Dios y todo lo que nos habla en la palabra y todo lo que la palabra nos dice, pero si yo no le digo a usted que usted tiene que pagar un precio de oración y de búsqueda para absorber de Dios, pues entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Sí, porque a mí no me importa lo que diga el otro. Pueden tener grandes congregaciones, pueden entender lo que sea, pero se los están llevando al mismo infierno. Y el diablo hace con ellos lo que quiera como una piñata espiritual. O sea, yo no puedo pretender que por inmediatamente yo aceptar a Cristo y ser cristiano, pues yo me diga cristiano y yo no ore, no ayune, no lea la Biblia, no me conozca ni qué dice en Juan 3:16. Ni tan siquiera sepa qué dice en Filipenses 4:13 cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tan fácil que es de aprender y hasta rima. Yo no puedo decirme que soy cristiano si voy a pensar que Dios es un bombero, que lo voy a estar llamando más que cuando necesite. Entonces, esas cosas son buenas aclararlas, o sea, porque es que lo de hoy día, esto es un dormir espiritual y no es en todo, porque hay cristianos y hay creyentes que siguen hacia adelante y la cosa hoy día, el problema del ataque es directo hacia las iglesias. Yo leía, por ejemplo, los otros días un anuncio que decía, no, que si vas a la iglesia por causa de la gente, nunca fuiste por causa de Jesús. Sí, pero ven acá. Si yo voy a una iglesia donde voy a ir sin hacerle nada a nadie, más que para escuchar un mensaje, y ya mismo no le cayó bien cómo me fui peinado. No le cayó bien que la camisa era de cierto color. Y entonces de eso forman un chisme, de eso comienzan discusiones, de eso comienzan contiendas que después uno se entera. Pues hermano, para eso mejor yo me mudo para Irak, para que me tiroteen allá todos los musulmanes y para que me maten. Si ya en la iglesia, imagínense. O sea, esto no es de que si de esto por causa de Jesús, si uno va por causa de Jesús precisamente, no para estar tratando con gente chismosa y con un montón de gente que dentro se llaman iglesia y ahí lo que hay es una muerte espiritual. Salga de esos lugares, váyase de esos sitios y vaya a un lugar donde verdaderamente se predique de Dios. Si hay muchos problemas por conseguir un lugar, pues entonces en su misma casa, con su misma familia, reúnase, ore, tome un tiempo de oración y haga culto a lo que Dios le muestra un lugar para donde ir. Y yo lo digo porque yo sé que hay muchos hoy día con este problema. No se encuentran iglesia. Todo es la parte exterior. Sí, porque la parte espiritual no. O si viene otro, un buscón que lo que quiere es que lo mantengan. Y yo digo, y yo siempre he hablado y he sido claro que la persona que es ministro tiene una vida que es desarrollada a esto. Yo tengo mi trabajo secular. Yo soy predicador que me muevo en el evangelismo, pero yo tengo mi trabajo. Si pudiera predicar siempre, lo hacía y será en el momento bueno cuando Dios lo ordene. Pero la cosa es que yo no puedo, para mí, mantener un vago. Es a alguien que no tiene ningún tipo de preparación bíblica, que no ora, que no ayuna, que no sabe nada de la Biblia y que va por ir y estar por estar predicando 2 o 3 disparates. Entonces, cuando vienen estas preguntas, que viene usted y le diga, pastor, ¿pueden los demonios poseer objetos? Pastor, yo estoy teniendo este problema. Pastor, yo vengo esto. O venga un joven en necesidad. O venga una juventud. O sea, usted los va a rechazar.
¿O usted qué va a hacer? No hacen el trabajo, no son la gente capacitada, por lo tanto se tienen que ir. Entonces, estarlo manteniendo y estarle dando dinero, pues eso es mantener a un vago que no compone nada en la obra de Dios. Perdóneme usted, porque es que hay gente que han visto esto para vivir mantenido, y ahí yo le digo que ahí es donde le doy la razón a muchos. Entonces, esto de la guerra espiritual, yo voy a hablar uno de los casos que nosotros tenemos aquí en este libro sobre situaciones que se han dado, digamos así, bueno, que han dado la vuelta al mundo y que son una realidad. Aquí nosotros hablamos, ¿verdad?, de algunos muñecos, casos de algunos muñecos poseídos, como el caso no solo de Annabelle, no fue el único caso conocido, es el caso conocido que ha traído Hollywood. Pero ha habido otros, como en el caso, y aquí lo hablamos, de este muñeco. Yo solo lo voy a enseñar, yo no voy a hablar, ¿verdad? Yo no voy a hablar de esto porque pues nos tomaría mucho tiempo y ya en unos minutos tenemos que cortar. Luego estaremos hablando un poco más cuando estemos en otro Facebook Live. Pero vamos para que usted vea. Uno de los casos de aquí es este muñeco que se llama, o se llamaba, bueno, se llama porque todavía está, el muñeco Robert, o en inglés Robert the Doll, que fue un caso, mire, si usted cree que Annabelle fue un caso horrible, le falta escuchar de este. Y yo no lo hago nuevamente, vamos a mover unas paginitas por acá. Nuevamente, ¿verdad? Le digo, yo no hago esto para glorificar al reino de las tinieblas ni para que le dé miedo. No sea chismoso y no sea cobarde. Se hace para hablar sobre casos específicos. Porque, o sea, entonces, ¿qué yo voy a decirle a un hermano que se enfrente ante esta situación? Le voy a decir, tú lo que eres es un chismoso, eso es mentira, ahora y hay una y ya. O sea, no están preparados. Mucha gente no está preparada para eso, y cuando oyen de esto, pero pues ¿qué quiere usted que yo le cuente? O sea, si usted que quiere que le cuente el cuento del gallo pelón, o sea, yo no sé qué es lo que le pasa a la gente hoy día. O sea, yo estoy hablando aquí y de lo que hablamos es la Biblia. Y la parte de guerra espiritual y todo eso es uno de los temas fuertes que nosotros hablamos. Yo no vengo a hablar con cuentos ni a hablar con nada de eso. Entonces, aquí en nuestro libro yo voy a hablar sobre un caso. Vamos a hablar, para que usted vea por acá, de esta persona. Él era un actor muy conocido en su época. Se llamaba James Dean. Hay un cierto lenguaje que se usa en el campo secular, que se le llama a ciertos objetos, digámoslo así, malditos, pues que tienen una maldición. Y obviamente si tienen esa maldición, pues tienen algo que ver con el caso del reino de las tinieblas. Mire, este actor norteamericano, el caso con él es que él murió en un trágico accidente automovilístico en septiembre del año de 1955. Y la cuestión es que después, cuando los restos del automóvil fueron llevados a un garaje, el motor se desprendió y cayó sobre un mecánico, rompiéndole ambas piernas. Mire, el motor fue comprado luego por un médico que lo colocó en un auto de carrera y el médico murió. En la misma carrera murió otro conductor que había instalado, digámoslo así, la palanquita esa de cambios del auto o del carro, y después el automóvil del actor fue reconstruido y el garaje se incendió. O sea, entonces la cuestión es que fue exhibido en Sacramento y cayó del pedestal, rompiendo también la cadera de un adolescente. Y más tarde en Oregon, el camión que transportaba el carro patinó y se estrelló contra la fachada de una tienda. Entonces en el 1959 finalmente ese carro se partió en 11 pedazos, mientras estaba, ¿verdad?, apoyado, digámoslo así, en una sólida base de acero. Entonces él tenía una amiga, este actor, que para su tiempo era una persona que como que le gustaba vestir gótico. Y estamos hablando de alguien que le gustaba vestir gótico. Yo no me recuerdo cuál era el nombre de ella. Creo que era, bueno, le gustaba esto del gótico. Y este amigo, o sea, James Dean, la llevó para que viera el carro antes de que se comprara. Y hasta ella, que vestía gótico, que eso en los años 50 era algo que ni siquiera era normal en la gente como hoy día, hasta ella se asustó y le dijo, mira, no compres eso, que ahí hay como una fuerza maligna o algo ahí que está mal. Y el hombre apenas lo usó y murió. Y mire todo lo que sucedió después o sea, esto no son casualidades y esto no se dan porque se dan.
Mire, cuando nosotros empezamos por televisión, cuando estábamos allá en Puerto Rico, repito, ahora estamos en Nueva York. Hay gente que todavía, no sé, siempre quieren ver que estamos en Puerto Rico. Ya yo no vivo allá. Llevamos casi 2 años aquí en los Estados Unidos, por lo menos al momento que estamos grabando este video. Entonces, una madre, yo me acuerdo que me llamó, que se había mudado. Y aquí respondemos también la pregunta de los hermanos que nos han venido bueno, las preguntas que nos han venido haciendo algunos hermanos, nos la hicieron reciente, la respondimos, pero también la voy a responder por medio de esto, que fue un evento o fue un hecho, digámoslo así, que sucedió real en Puerto Rico. Para el año 2000, creo que entre 2006 y 2007, cuando salía la primera edición de nuestro libro Desenmascarando, nosotros, cuando teníamos el programa de televisión allá en Puerto Rico, comenzamos a darle duro a todo de eso y no se imagina tantas llamadas que recibimos de preguntas de gente para hablarnos de su testimonio de esas cosas, porque realmente estos temas pocos son los que lo tocan. Entonces, este fue el testimonio de una madre cristiana, pero pues era madre soltera. Ella se había mudado con su niñita. Creo que tenía la niñita 7 años. A veces, hermano, pues ellas dormían juntitas, pero esta niñita ya se había puesto como un poquito más independiente y ella quería, verdad, ahora dormir siempre en su cuartito. Resulta que entonces ellos se mudaron. Ella, la mamá y su niña se mudaron y entonces pues cada una durmió aparte en el cuartito. Era una casa de 2 cuartos que ellas habían alquilado recientemente cuando se mudaron a Puerto Rico. Y ella, cuando me llamó, me quería contar el testimonio porque la niña tenía siempre pesadillas, veía sombras negras en los cuartos. Y ella decía, bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Esto no había pasado nunca antes de mudarse a ese lugar. Entonces, ella oraba, asistía a una iglesia y los hermanos comenzaron a orar. Y bueno, la cosa es que ella recordó de momento que cuando puso el colchón, ¿verdad? El colchón sobre el matre, la persona que le había alquilado la casa, bueno, había tenido antes un inquilino que había dejado las camas de madera sin el matre encima. No sé si me explico bien o me puedan entender en algunos países que quizás se diga de la forma diferente, pero bueno, ella compró entonces, había comprado un colchón que fuera en el cuarto de la niña y lo puso sobre esa cama de madera que era como el esqueletito de la cama, pero por encima puso el colchón. O sea, entonces la cuestión es que ella había recordado después, cuando comenzó en oración, que parece que en esa cama debajo había como que tallado, digámoslo así, como que con un cuchillo alguien había dibujado una estrella con una punta hacia abajo. Por lo menos así ella lo describió. Después ella había visto nuestro programa de símbolos y bueno, era el pentagrama invertido, que es un símbolo por excelencia satanista, que se usa en la brujería, se usa para hacer conjuros. Y bueno, ella después se acordó, quitó eso, botó eso y de la noche a la mañana todo fue igual. No había sombras negras, no había pesadillas, no había nada. O sea, siendo cristiano, no nos va a dar automáticamente el poder legal de nosotros meter cosas en nuestras casas o en donde nosotros vivamos que tengan que ver con el reino de las tinieblas. No. Ellos por allá y nosotros por acá. Por eso es que siendo creyentes nosotros debemos de alejarnos de todo aquello que sea contrario. No, pero si somos cristianos, ¿yo puedo traer a la muñeca Annabelle a mi casa? No. Porque ya tiene algo que es pactado en el campo espiritual en la determinada forma en la que se haya hecho la magia negra o la brujería o lo que sea, que permitió que ese muñeco o esa muñeca fuera poseído. Déjelo por allá. No se juega ni con el reino de Dios ni con el reino de las tinieblas. Tenemos autoridad de meternos en el territorio del diablo, pero conforme a como es la dirección de Dios y conforme a como Dios nos delega su autoridad. Y esa autoridad va delegada mientras hay una búsqueda más poderosa con Dios. Esto no va a ser por cuánto diezmo usted da. Dé el diezmo porque Dios lo va a bendecir, pero esto tampoco le va a prosperar. O sea, aquí hay que tener en cuenta algo.
hay que tener en cuenta que tiene que ser en lo del evangelio, es todas las ramas. Yo doy diezmo, yo doy ofrenda, porque esa es una ofrenda viva que yo doy a Dios para el lugar de donde yo espiritualmente recojo y crezco. Si no sirve, no sirve. Yo busco de Dios porque quiero autoridad divina. O sea, yo tengo que usar todas las armas, no parte de ella, ni parte de la Biblia que me convenga para que se escuche bonito y para que entonces la gente dé el dinero. Porque eso es lo que se está viendo hoy día. Eso es lo terrible que vemos. No hay gente capacitada, no hay gente preparada. Si tú le dices algo, entonces no se debe de juzgar. Si tú le dices algo, entonces no, a Dios hay que aceptarlo por amor y no por miedo. Bueno, mi hermano, pues yo lo que digo es, haga su propia Biblia como hacen los mormones. Haga el libro de los evangelocos y léaselo usted. Pero no venga a querer entorpecer con los que estamos entonces firmes en la verdad. La verdad se dice, se habla y el que la quiera que la tome. Entonces, le quiero recordar nuevamente, antes de finalizar nuestro video, porque pues ya en unos momentos tenemos que irnos, yo le voy a hacer una recomendación muy personal y sencillamente les quiero mostrar 3 de nuestros libros. Nosotros hemos hecho una serie de guerra espiritual de libros que van relacionados a esto. Y este libro, hermano, nosotros, bueno, sencillamente, permítanme por acá. Este libro salió este año 2019. Yo voy a ser honesto. Este libro yo no pensaba sacarlo, pero fue algo que iba saliendo. Bueno, salió el libro de Fe para ser arrebatado, salió el libro de Gigi Ávila, Unidos por la misma sangre, y Dios me movió, bueno, tú tienes que hacer esto también para que expliques aquí unas cosas en el campo de guerra espiritual. Y mire, precisamente cuando apenas hemos hecho este libro, entonces nos vienen y nos hacen estas preguntas. Yo les recomiendo El conflicto de la guerra espiritual, el libro La oración genuinidad ferviente y nuestro muy conocido libro de años que hemos llevado en las iglesias, nuestro libro Desenmascarando. Desde el 2007 nosotros hemos estado distribuyendo este libro y en el 2015 hicimos una edición muy ampliada porque usted tiene que conocer sobre todas estas cosas y cuidarse. Son símbolos que quizás, ¿verdad?, usted ve diariamente, pero que tienen un significado que va más allá. Usted tiene que capacitarse, tiene que tener cuidado. Y estos objetos, este tipo de símbolos que usted ve allí, o esos símbolos que tienen que ver con la masonería, con la brujería, con la hechicería, yo soy bien claro, o sea, no necesariamente muchas veces son específicamente símbolos malignos, sino que también, o satánicos, ocultistas, sino que también pueden ser objetos dedicados que los mismos demonios pueden poseer, con el caso de la muñeca Annabelle, que realmente ni pareciera, o pareciera como una muñeca indefensa, pero cuando son símbolos ocultistas y están dedicados, el poder diabólico y el poder maligno es todavía mucho más en el amarre determinado, y aunque usted sea cristiano, estas cosas los van a afectar y hay que tener cuidado, porque lo del diablo es del diablo y lo de Dios es de Dios. Entonces usted no me va a decir que si usted es parte de un ejército, como es parte del ejército cristiano, o yo no sé, ¿verdad?, cómo es que usted cree que la cosa es, o de qué parte, o cómo es esto, o qué sé yo, que si es a una iglesia una vez a la semana y más nada. Bueno, si usted se considera que es parte de un ejército para estar al día continuamente entrena. Un ejército para estar continuamente al día se capacita. El sargento no va a decirle, el general quiere todo lo mejor para usted, cosas bellas están por venir. No, los va a preparar para la batalla. Les va a dar los recursos y les va a dar las armas. Y los que son militares que me ven, o ex militares o veteranos, saben lo fuerte que fue. Hasta malas palabras le dijeron. No es que yo vaya a decir malas palabras y eso, pero sencillamente es por poner un ejemplo. Le dan ese training tan fuerte para que aprendan a saber, cómo bregar, digámoslo así, o cómo desenvolverse en situaciones extremas en las cuales los sentimientos y las emociones van a venir a traicionar. Oye, pero mira, pero si el alma del ser humano es la voluntad, las emociones y la mente, esas 3 cositas, cuando por medio de Dios se obtiene el dominio, esas 3 cositas es lo que va a determinar
el triunfo en su vida espiritual y en su vida del diario vivir. Pongo un ejemplo. Vamos a hablar materialmente. Ay, yo no voy a hacer ese ejercicio. Yo no voy a empezar a quemar esas calorías porque es que eso es mucho. Pues entonces usted está teniendo que un bloqueo mental. O sea, su propia alma no está siendo preparada para recibir la bendición de poder tener salud por medio del ejercicio, porque Dios nos ha mandado, nos ha creado como seres en movimiento. Hay gente que han dicho que el ejercicio es pecado y después, pastores, y después resulta que el médico los manda a caminar 30 minutos diarios porque si no se mueren. Y clamando a Dios para que los sane, y la respuesta ha sido contundente. Bueno, yo te sano, pero el que te destruiste el cuerpo fuiste tú. Entonces, la voluntad, las emociones y la mente, eso es lo que el diablo ataca, eso es lo que hay que vencer. O sea, el enemigo de las almas no se llama enemigo de las almas en balde. Si es que el mismo pecado entró por medio de las emociones, a través de los sentidos. Ahí fue que entró. El diablo sabe, el diablo conocía a nosotros como una creación exacta, como Dios nos formó, nos estudió. El diablo nos estudió, el diablo nos miró y ahí fue donde precisamente con mucha premeditación y alevosía, digámoslo así, fue que trajo la tentación para quedarse con todo y vengarse de Jesucristo, entre comillas, y querer destruir al ser humano. La patada que le dio Cristo mejor después fue lo más excelente. Y bueno, mire por ejemplo, estos muñecos se ven como que fueran normales, inofensivos y una tontería. Mire, por ejemplo, en la actualidad, mire este es otro caso que nosotros hablamos en este libro sobre un muñeco. Este se llama, ese que usted puede ver, oye, pero qué muñequito bobo, pero eso no puede hacer nada. Mire, ese muñeco, en este caso, ya les he mencionado dos, todos esos casos los hablamos acá. Ese muñeco se llama el muñeco Harold. Aquí hablamos de todo lo que hizo, imagínense, en una familia, porque fue la dedicación, o sea, son cosas que se ven como que fueran no malas, pero que son mortales porque fueron objetos dedicados. Y ese es el caso de Annabelle, esa muñequita que usted ve allí, tan inofensiva, tan boba, ay bendito, mire, esa es la verdadera Annabelle en la vida real. No es exacta como la muñeca que ponen en las películas. En la película la ponen para ponerle una forma más como que pues que dé miedo, que sea más como de cierta, digámoslo así, bueno, cierta forma, etcétera. Pero no, es más inofensiva que eso. Es más, ni llama la atención. Entonces es lo que yo les he venido explicando de todo esto. Mire, yo realmente cuando hacemos todo este material, yo lo he dicho varias veces. Yo no creo en estar siendo un carero. Yo siempre que voy a Amazon busco un libro en español. Yo no sé qué pasa, que hay gente que quieren vender unos libros en $60, en $50 porque está en español. Bueno, pues yo no sé qué es lo que pasa. Yo no creo en eso. Y nuestro libro, este libro es grandecito, pero mire, en su contenido bastante fácil de leer, resumido y profundo a la vez para que se entienda, porque a mí lo que me interesa es que se entienda lo de acá, y el costo bien por debajo.